Bienvenido, doctor Eduardo Colín, y gracias por este espacio. Pues muchas gracias, un placer estar aquí, un placer saludarte y un placer saludar a, bueno, a todas las personas que nos estén escuchando. Además, bueno, también aprovecho para agradeceros no solo la invitación, sino la oportunidad de poder abrir, ¿no? este evento, este congreso, el ser el primero que va a participar. Para mí es un honor en un evento de estas características que, bueno, reúne a tanto a ponentes como a asistentes de todas partes del mundo. Y nada, decirte que yo estoy encantado de estar aquí y que ojalá pueda aportar todo lo que pueda en el ámbito de esta entrevista sobre análisis de la conducta, aplicado muy especialmente a animales no humanos, aunque a humanos sin duda seguramente algo saldrá también. Así que nada, muchísimas gracias y aquí estoy a vuestra disposición. Vale, muchas gracias, doctor. Sí, como ya lo mencioné, pues este espacio de entrevista va referente pues, a principios de aprendizaje a animales, aplicado a animales no humanos. Y bueno, queríamos comenzar esta entrevista con la siguiente pregunta. ¿Podría pues darnos un panorama general de los principios de aprendizaje que resultan pues como base para la modificación de conducta en animales no humanos? Uf, pregunta muy amplia, en realidad, difícil sintetizar. Los principios con los que trabajamos, en realidad, cuando trabajamos con animales no humanos, no son diferentes de aquellos que utilizamos cuando se trabaja con población humana. Son exactamente los que son. Dependiendo del ámbito en el que uno se esté moviendo y muy especialmente dependiendo bueno, de la problemática específica con la que uno se encuentre en un momento dado, estará, digamos, más en contacto directo con algunos principios que otros. No obstante, es verdad que al final todos los principios que manejamos y si hablamos del ámbito del aprendizaje, ¿no? Que es algo de lo que se habla aquí mucho, podemos hablar de condicionamiento clásico, podemos hablar de condicionamiento operante, todo lo que tiene que ver con esto va a estar presente en todo momento sí o sí. En la mano del analista o del técnico en modificación de conducta está el hecho de conocerlos mejor o peor. Cuanto mejor se conozcan estos principios y cuanto más exhaustivo sea el conocimiento que se tiene al respecto, seguramente se está en una posición de partida mucho más ventajosa a la hora después de abordar la práctica. Es verdad también que luego esta práctica requiere de un entrenamiento específico. Yo esto es algo que quiero dejar muy claro porque no son pocas las ocasiones en las que se habla de análisis de la conducta y en las que se dice, pues esto mismo que he señalado yo, ¿no? Que los principios, al menos los principios básicos, son muy universales, son muy transversales, están presentes hasta donde sabemos en todas las especies de animales. Y esto lleva, en mi opinión, erróneamente a mucha gente a pensar que conociendo estos principios uno puede dedicarse alegremente a trabajar con un animal, sea de la especie que sea, ¿no? Como conozco cómo funciona el aprendizaje, yo puedo trabajar con cualquier. Y en mi experiencia yo diría que nada más lejos de la realidad. Que una cosa es conocer los principios y otra cosa es tener desarrollada la habilidad suficiente como para poder ponerlos en práctica de manera efectiva y esto evidentemente requiere un abordaje individual. El abordaje individual no solamente debe tener en cuenta cualquier variable relativa al propio individuo con el que estamos trabajando, sino que también, evidentemente, requiere tener en cuenta la especie. En algunas especies, de hecho, yo que sé, el perro, por ejemplo, que es una especie con la que yo he tenido mucho contacto, no solamente debemos conocer la especie, sino que también tenemos que conocer la raza específica con la que estamos trabajando, porque hay muchísimas diferencias en ese sentido, no en cuanto a principios de aprendizaje, porque, insisto, son los que son, pero sí que, evidentemente, la forma en que interactúan, la forma en que podemos digamos, modificar eventualmente una determinada conducta, va a requerir el dominar ciertos asuntos que son relativos a estas cuestiones, ¿no? Que si uno las desconoce, es altamente probable que por mucho que sepa de aprendizaje, se dé de golpes contra la pared una y otra vez sin avanzar, porque ya digo que hay muchas variables que uno debe conocer porque interactúan de formas muy particulares con esos principios del aprendizaje. De esta forma, digamos, las técnicas que en última instancia se emplean cuando se está trabajando, insisto, ya sea el ámbito que sea, no necesariamente tenemos por qué hablar de la modificación de conductas problemáticas, puede ser simplemente un entrenamiento en habilidades diferentes que le estemos enseñando a un animal, requiere un conocimiento muy exhaustivo, ¿no? Porque una misma técnica puede funcionar a través de diferentes mecanismos, dependiendo de cómo se implemente, porque una misma problemática puede abordarse a través de diferentes técnicas,
porque diferentes técnicas pueden, digamos, apuntar a un mismo mecanismo. Entonces, uno tiene que saber esta diferencia entre el conocimiento, digamos, científico que nos proporciona de base el análisis de la conducta, muy especialmente el análisis experimental de la conducta, y lo que sería la forma de implementar o la forma de poner en marcha esos mecanismos, que es algo que ya tiene que ver con las técnicas que uno aplica, ¿no? Y eso, como digo, requiere un entrenamiento diferente, un entrenamiento específico donde no es fácil hacer las cosas. Yo he visto a gente que sabe mucho de análisis de la conducta no siendo capaz de llevar a cabo de manera efectiva según qué modificaciones porque no tiene las habilidades necesarias desarrolladas. Esto es algo que lo vemos muy claro, por ejemplo, cuando algún analista se especializa en psicoterapia, en este caso en psicoterapia para humanos, ¿no? Y todo el mundo da por hecho que uno debe especializarse en eso, que no por saber de análisis de la conducta uno luego sabe desenvolverse en terapia. Hay quien incluso dice que uno debe especializarse en problemáticas concretas. Bueno, al margen de que eso sea más verdad o menos, seguramente haya mucho de verdad ahí. Lo cierto es que hay una analogía interesante con respecto al entrenamiento en otras especies de animales. Y uno tiene siempre que conocer la especie con la que pretende trabajar, conocer su etología, entre otras cuestiones, ¿no? Hay variables ahí que algunos llamarían disposicionales, otras veces no necesariamente son disposicionales, pero que desde luego son organísmicas muchas de ellas y que debemos tener en cuenta, porque esas variables, digamos que limitan el tipo de cuestiones que vamos a poder hacer después. Otras veces no es que las limiten, pero sí las matizan, ¿no? Y el trabajar, por ejemplo, con una raza de perro con otra, nos obliga a ser más versátiles a la hora de saber qué estímulos utilizar, por ejemplo, la forma de proporcionarlos. O sea, no es exactamente la misma, porque si lo hacemos igual, muy probablemente no vamos a obtener los mismos resultados. Sí, genial. Justo en lo que menciona, pues, en esta variabilidad con relación a las especies, también tenemos algunas preguntas más adelante que seguramente le vamos a realizar. Teníamos otra pregunta por aquí. Bueno, cuáles son los procedimientos de modificación de conducta aplicados con mayor frecuencia en el campo de entrenamiento con animales? Bueno, yo diría que en términos muy generales, a la hora de implementar diferentes trabajos, suele ponerse o hacerse, mejor dicho, mucho hincapié en el condicionamiento operante, digamos, como mecanismo general de aprendizaje, y dentro del condicionamiento operante, por suerte, cada vez más y mejor se implementan procedimientos de reforzamiento positivo. Dentro del reforzamiento positivo, luego pues hay muchas formas de llevar esto a cabo, ¿no? Hay diferentes programas, como bien sabéis, hay programas de razón, programas de intervalo. Se utilizan muchísimos programas compuestos, ¿no? Mucho programa, por ejemplo, encadenado, mucho programa tipo tándem. En fin, todo lo que tiene que ver con el condicionamiento operante. No sabría decirte uno, porque al final es que son muchos, ¿no?, los contextos donde esto se aplica, pero es verdad que la inmensa mayoría de efectos que luego se encuentran, yo diría que podemos analizarlos con una cierta sencillez en términos de reforzamiento positivo, bueno, en realidad también de reforzamiento negativo en ocasiones, que con esto hay mucho mito, ¿no? Una cosa es que digamos que quien aplica una técnica conozca los principios que está tocando, y otra cosa es que los principios se estén tocando o no. Y lo cierto es que hay mucha gente diciendo que solamente se trabaja con reforzamiento positivo, lo cual es por naturaleza imposible, ¿no? Porque al final sabemos que los procedimientos operantes, en este caso tanto el reforzamiento positivo como el negativo, tanto el castigo positivo como el negativo, operan de una manera, digamos, simultánea, ¿no? Y en interacción. Difícilmente puede dejar de operar uno para operar otro. Pero es verdad que si nos centramos ya no tanto en el principio que se toca, sino en dónde se pone el foco por parte del técnico, por parte del analista, es verdad que suele estar, por suerte, cada vez más ese foco puesto en procesos de reforzamiento positivo, cosa que no era tan frecuente hasta hace relativamente poco. El entrenamiento de animales afortunadamente ha avanzado, está en continuo desarrollo y está avanzando mucho en los últimos años, pero es verdad que hace, yo qué sé, hace 20 años, en realidad, sí, 20, 25 años, como mucho, las cosas eran muy diferentes, ¿no? Se utilizaba de una manera muy explícita el control aversivo, cosa que a día de hoy, por suerte, ya se hace cada vez menos, sigue existiendo, ¿no? Hay formas y formas también de implementar el control aversivo, la forma en que se hacía antiguamente, pues quizá era algo menos ortodoxa, ¿no? Y es menos común verlo a día de hoy, pero es verdad que se sigue viendo, y es importante el poner el foco en esa dirección del reforzamiento positivo, como decía, pero sin que esto nos lleve ingenuamente a caer en concepciones extremadamente simplistas de lo que es el reforzamiento positivo, ¿no? Yo con reforzamiento positivo no me refiero
única y exclusivamente al empleo de estimulación apetitiva, como puede ser, por ejemplo, el uso de comida, que es muy habitual en el entrenamiento de animales, sino que hablo de una forma muchísimo más general. Sabemos que el condicionamiento operante en realidad no requiere necesariamente para funcionar como tal la participación de estimulación estrictamente hablando apetitiva o aversiva. Hay muchas ocasiones en las que la conducta de un animal, humano incluido, no podría explicarse en términos operantes si tuviéramos una concepción exclusivamente hedonista de lo que es el condicionamiento operante, ¿no? Es una visión muy ingenua desde mi punto de vista, ¿no? El pensar que el condicionamiento operante solo actúa en aquellas situaciones donde el individuo accede a estimulación, entre muchas comillas, que le gusta o que le resulta agradable y se dedica a evitar aquello que no le gusta o que le resulta desagradable. Ojalá la vida fuera tan sencilla o no, no lo sé, pero sabemos que el condicionamiento operante va mucho más allá, ¿no? Y el tener esto claro abre la puerta bueno, al uso de muchas técnicas que no necesariamente tienen por qué emplear de forma explícita ese tipo de estímulos y que aún así pueden ser tremendamente eficaces. Sin ir más lejos, antes te mencionaba los programas encadenados, ¿no? Lo que se llama comúnmente el encadenamiento, donde somos capaces de moldear y de poner en un control secuencial muchas respuestas diferentes, algunas de ellas pueden ser muy complejas, sin necesidad de reforzarlas de forma explícita con reforzadores primarios, ¿no? Sin necesidad de estar proporcionando, por ejemplo, comida con cada uno de esos componentes. Yo puedo conseguir que un animal haga muchas cosas seguidas y que al final del todo aparezca o no aparezca esa comida, ¿no? Y yo puedo hacer que el animal, digamos que sus respuestas, esas pequeñas respuestas que componen la cadena más larga, se vayan reforzando unas a otras. Yo puedo hacer que estímulos que funcionan como discriminativo para una respuesta, a su vez puedan reforzar respuestas anteriores. Yo puedo reforzar la respuesta de un animal dándole acceso a la posibilidad de responder otra cosa. Y esto es muy importante que uno lo tenga en cuenta porque cuando hablamos ya sobre todo de entrenamiento avanzado, donde este tipo de cuestiones se implementan con más frecuencia, si uno no tiene claro esto, probablemente esté bastante perdido en muchos puntos, ¿no? Pero bueno, sí, resumiendo, digamos que el reforzamiento positivo, por suerte, es lo que más se está utilizando, en combinación sobre todo con castigo negativo. Hay quien dice que lo combina con extinción. Yo aquí tengo mis discrepancias. Yo soy de la opinión de que la extinción como tal, como técnica, estrictamente hablando, es muy complicada de ver fuera de un laboratorio. Y no porque no exista, sino porque realmente las formas en las que suele implementarse la extinción normalmente, por definición, no son procedimientos de extinción, sino que más bien son procedimientos de castigo negativo. Y como ejemplo, te puedo poner cualquier situación donde el animal a lo largo de la sesión está haciendo algo que no queremos que haga, ¿no? Yo quiero, pues yo qué sé, yo quiero que el animal se siente y quiero que se siente con las 4 patas de esta manera y con una forma o con una morfología muy concreta. Y cuando hace eso, evidentemente le voy a dar acceso a comida o le voy a dar acceso, yo qué sé, en el caso de un perro, a un juguete, a un mordedor, a una pelota. Pero si no lo hace como yo estoy buscando, si hay variaciones en las respuestas que a mí no me interesan, hay gente que dice, bueno, se ignoran o no se premian, como dicen algunos, y entonces se extinguen. Error. Lo primero, porque las respuestas no se extinguen, lo que se extingue es el control discriminativo. Y lo segundo, porque para poder hablar de extinción, necesitamos que aquellas respuestas que se supone que están siendo sometidas a extinción no mantengan ningún tipo de relación con la aparición o no aparición de ninguna consecuencia en particular. Si yo lo que hago es que al animal le proporciono una consecuencia siempre y cuando haya hecho X respuesta y esa consecuencia no la va a conseguir si hace otras respuestas diferentes, hay una contingencia muy evidente entre lo que hace y lo que pasa a continuación. Algunas de las cosas que hacen le llevan a, digamos, a entrar en contacto con ese estímulo, que son las cosas que presumiblemente se van a reforzar positivamente, mientras que todas aquellas que le llevan a perder la posibilidad de acceder a esos estímulos van a quedar con mucha probabilidad castigadas negativamente. Y de hecho, son dos cosas que deben ir de la mano necesariamente. No hay reforzamiento positivo posible si no es de manera simultánea junto con el castigo negativo de las respuestas incompatibles con las que se está reforzando, ¿no? Por definición, porque si yo hago más probables ciertas respuestas, que eso es lo que define el reforzamiento, ¿no? En un sentido operante, a través de la consecución de comida, entonces necesariamente van a ser menos probables las respuestas que no son compatibles con esa que se está haciendo más probable. Es decir, que por definición, cuando una respuesta se refuerza positivamente en este caso, todas aquellas que sean incompatibles con la anterior van a quedar castigadas y en este caso de manera negativa con respecto a ese mismo estímulo reforzado. Lo mismo sucede con los procesos de reforzamiento negativo y castigo positivo, que digamos que tienden a operar también de una manera así
cruzada de esta forma. Entonces yo diría que el reforzamiento positivo junto con el castigo negativo, porque van de la mano, son los dos procedimientos más empleados. Ahora bien, ¿a través de qué técnicas concretas? Aquí no podría concretarte porque hay muchísimas, hay muchas formas. Si hablásemos de maneras concretas de hacer algo en específico, sí podría decirte, pues mira, esto suele entrenarse así o suele entrenarse de esta otra forma, pero sin saber así algo en más detalle, ¿no? A qué conductas te estarías refiriendo, es difícil que te señale alguna técnica en particular, porque hay muchísimas, ¿no? Y como te decía al principio, no solamente se emplean técnicas distintas cuando cambiamos de especie, sino que también dentro de una especie en diferentes razas, incluso dentro de una misma raza en diferentes individuos, ¿no? Que al final el individuo, por sus diferencias a nivel individual, muchas de ellas por aprendizaje, otras a lo mejor por cuestiones de tipo genético, por ejemplo, nos encontramos con mucha variabilidad individual, ¿no? Y eso obliga a que las técnicas tengan que adaptarse con muchísima frecuencia. Vale, vale. Justo eso que mencionas con relación a la variabilidad de las especies, tenemos aquí otra pregunta. Bueno, he sabido que que existen diferencias entre especies. Eh, ¿Qué podemos decir que limitan o favorecen pues su entrenamiento? ¿Cómo se ajustan, bueno, estos procedimientos de modificación de conducta a estas diferencias? Ahí de repente también tiene que ver bastante la variable ambiental, ¿no? El contexto, en donde de repente se suele entrenar o en relación a eso, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate, a mí hay una cosa aquí que me resulta muy interesante y es como que muchas veces cuando se hace este tipo de análisis, en mi experiencia al menos, se suelen pasar un poco por alto. Y es que al final lo que más importa, no nos olvidemos que estamos hablando de entrenar, es decir, de la presencia de un humano, mínimo un humano y mínimo un individuo de otra especie distinta, y que por lo tanto las dificultades o facilidades que surjan muchas veces no tienen tanto que ver solo o al menos en solitario, ¿no? En exclusiva, con las diferencias específicas que tiene ese individuo en particular por la especie a la que pertenece, sino que tienen mucho que ver con la manera en que nosotros como humanos, con nuestras propias limitaciones, podemos amoldarnos a esa otra especie. Por ejemplo, no es lo mismo que yo entrene, una cosa que voy a poner un ejemplo como que es muy obvio, no es lo mismo que entrene como un perro que está aquí en mi casa conmigo, a que entrene, yo qué sé, pues con un león marino. Es un animal que está en el agua y que yo tengo que desplazarme a un sitio donde haya agua y yo tengo que saber moverme ahí. Entonces, ahí la diferencia no está tanto en cómo aprende el animal, que aprende exactamente igual que el perro y exactamente igual que el humano. La diferencia está en hasta qué punto el humano tiene facilidad o no para moldarse a las circunstancias más propicias como para que ese animal pueda ser entrenado de una manera efectiva. Luego hay cuestiones que tienen que ver en la misma línea con lo sensorial. Yo qué sé, imagínate que quiero entrenar una serpiente. Bueno, pues las serpientes son sensibles, por ejemplo, a las vibraciones que hay en la Tierra. Los humanos no. Entonces, hay una parte muy importante de la estimulación a la que ese animal es capaz de acceder, a la que yo como humano no soy capaz de acceder y que por lo tanto no estamos en la misma sintonía, digamos, ¿no? Para ponernos a entrenar. ¿Esto quiere decir que no podemos entrenarlas? No, en absoluto. Claro que podemos, pero ahí tenemos una limitación. Y la limitación, de nuevo, no se debe a que en esa otra especie operen principios distintos a los que operan en la mía. Pero es verdad que hay, digamos, variables específicas, variables en este caso que tienen que ver con lo perceptivo, ¿no? En un sentido amplio, que a veces suponen o pueden suponer una barrera o una facilidad, dependiendo cuál sea la especie con la que estemos trabajando. Eso sin duda. Después hay mucha diferencia también a nivel. O sea, yo siempre digo que las distintas especies, sobre todo, si yo tuviese que decir cuál es la diferencia entre ellas, pues yo no me iría a los principios del aprendizaje, porque hasta donde sabemos ahí no hay tanta diferencia, si es que hay alguna. Donde encontramos diferencias muy evidentes es en dos cuestiones. La primera es en el, digamos, en el rango de estímulos ante los cuales respondemos de una forma efectiva. Es decir, qué parte del ambiente tiene capacidad de estimularme a mí como individuo, estimular respuestas por mi parte. Pues, por ejemplo, en el caso de los perros, en la misma línea de lo que te decía con las serpientes o con otros reptiles, los perros pueden acceder a una parte a través del olfato a la que el humano muy difícilmente puede acceder. Y eso, si nosotros lo conocemos y diseñamos los procedimientos de control necesarios, podemos aprovecharnos de ello. De hecho, hay muchos proyectos, ¿no? de entrenamiento con perros en este sentido, donde los animales les enseñamos a detectar muchas sustancias diferentes, con muchos fines, desde perros que detectan drogas y que trabajan con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
o animales que, yo qué sé, que detectan billetes falsos, animales que detectan enfermedades, que también tienen su uso en la colaboración, en este caso con profesionales de la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos un caso donde hay una facilidad, porque el perro da esa facilidad, pero al mismo tiempo una dificultad, porque es difícil muchas veces controlar para el entrenador los momentos en los que la estimulación está presente o no está presente, ¿no? Porque un olor, el rastro que deja un olor, nosotros no podemos detectarlo como humanos. Entonces eso nos obliga a tener muchísimo cuidado si entrenamos este tipo de cuestiones, ¿no? De cómo se toca esto, cómo se manipula, si uno debe llevar guantes, qué hacemos con el recipiente donde ha estado la sustancia una vez que la sustancia ya no está, porque ese rastro sigue estando ahí, en fin. Ahí la probabilidad de que haya errores por el camino es mucho más alta que en otros casos donde uno puede efectivamente controlar la estimulación de manera clara y precisa. Entonces, esa es una cuestión. ¿Qué tipo de estímulos hacen responder a los miembros de una especie en concreto? Eso es una diferencia muy importante. No todas las especies, digamos que respondemos a los mismos estímulos de la misma forma, por una cuestión sensorial y por una cuestión perceptiva. Y después, digamos, qué repertorio conductual es capaz de desarrollar una especie. Ahí nuestra propia filogenia también nos pone límites, ¿no? Por ejemplo, los humanos, sí, podemos coger un avión, pero nosotros no podemos volar, igual que lo hacen muchas aves, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra diferencia. Por mucho que conozcamos los principios, por mucho que tengamos control sobre los estímulos, hay cosas que a ciertos animales no podemos llegar a enseñarles. Después hay otra cuestión que tiene que ver con la etología y con el respeto a lo que es digamos, la esencia de cada especie, ¿no? Y es que no todo vale, no podemos o no debemos, mejor dicho, entrenar según qué cuestiones. Hay cosas que pueden entrenarse, pero que no se deben, porque probablemente constituiría un atentado contra la propia integridad de ese animal con el que estamos trabajando, ¿no? Hay que mantener un respeto importante al animal con el que se trabaja en todo momento. Yo, por ejemplo, me he encontrado con consultas de gente que quiere saber cómo entrenar a su perro para que pueda hacer sus necesidades en la casa, en un sitio muy concreto, para no tener que sacarlo a pasear. Y evidentemente esto no es aceptable, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. ¿Podemos a nivel profesional hacer esto? No deberíamos poder, ¿vale? O sea que ahí hay cuestiones que ya no marcan tanto una diferencia, sino que ponen de manifiesto la importancia de conocer a la especie, que es lo que venía diciendo desde el principio, ¿no? Y las necesidades que tiene, etcétera, etcétera. Luego también encontramos mucha diferencia, fíjate, no tanto a nivel de especie, sino a nivel de individuo. Lo mismo que te he dicho en un principio, para las diferencias en cuanto a estímulos que somos capaces de percibir, la tenemos también, no tan marcada, pero a veces sí, de unos individuos a otros, ¿no? Porque los individuos también presentamos diferencias y no todos tenemos los mismos umbrales perceptivos. Lo que es un ruido muy fuerte para un animal, a lo mejor para otro de su misma especie no es tan fuerte, por razones diferentes. Puede ser por cuestiones, como digo, de sensibilidad puramente perceptiva, por cuestiones organísmicas, puede ser por aprendizaje, puede ser porque uno ha estado expuesto a procesos de habituación con respecto a esos sonidos y el otro no, puede ser por todo a la vez. En definitiva, lo que decimos siempre los analistas, ¿no? Hay que conocer a la especie con la que se trabaja, el contexto en el que se trabaja, y en última instancia y muy especialmente al individuo, ¿no? Por encima de todo, el individuo con independencia de la especie que sea. Vale, vale, genial. Justo, bueno, saliéndome un poquito también de las preguntas que tenemos por aquí, me surge una duda. ¿Hay animales en sí que de repente, o razas, por así decirlo, de animales, que tengan de repente como un grado mayor de entendimiento o facilidad para poder ser entrenadas? Porque, o sea, también se ve bastante que dentro, por ejemplo, los concursos de entrenamiento, casi siempre, o bueno, en la mayoría de veces, son razas específicas, ¿no? de animales y se repiten en diferentes contextos. ¿Hay una diferencia con relación a eso? Sí, hay diferencias y supongo que te refieres sobre todo al caso del perro, que es donde se ve más marcado, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con la raza. Sí, o sea, hay diferencias muy importantes. Es más, te diría, no solamente hay diferencias a nivel de razas, sino que incluso dentro de una misma raza hay diferencia en cuanto a líneas de sangre concretas, ¿no? Hay razas que ya de por sí son consideradas de una manera más o menos general o amplia razas de trabajo, porque son razas seleccionadas para desarrollar la capacidad de trabajar junto al humano de una manera más o menos intensa, pero incluso dentro de esas mismas razas hay líneas de sangre que
Pueden darte mayor facilidad, que pueden darte más complicaciones, que pueden darte más facilidad para algunas cosas, pero no para otras. O sea, sí, por supuesto que hay diferencias. Ahora bien, te digo lo que te llevo diciendo todo el rato. Eso no significa que aprendan de forma distinta. Todas aprenden exactamente igual. Y esto no significa que sea... O sea, no es una cuestión de esta raza es más fácil, esta es más difícil. Todo depende de qué sea lo que tú analices, cuál sea tu objetivo. Es decir, la pregunta no es más fácil o es más difícil, sino es más fácil para qué y cómo, ¿no? Porque estas razas que están, bueno, que se conocen, ¿no? Que son muy famosas precisamente por esa facilidad para el trabajo, presentan facilidad para el trabajo, pero pueden presentar dificultades para otras cuestiones. De hecho, dependiendo de cómo se hagan las cosas con este tipo de razas, nos podemos encontrar con un camino relativamente sencillo o nos podemos encontrar con problemas muy importantes, ¿no? O sea que al final no es tan sencillo como esta raza es más fácil que otras. Basta con saber que evidentemente hay diferencias. Pero las diferencias, fíjate, no están en la capacidad de aprendizaje, porque, insisto, todos los animales tienen capacidad de aprendizaje. La cuestión es el tipo de situaciones donde las cosas son más fáciles para ellos, ¿no? Hay razas de perro, por ejemplo, ciertas líneas del Border Collie, bueno, muchas líneas dentro del Border Collie, muchas líneas dentro del pastor belga Malinois, que es muy conocido últimamente también, donde digamos que ahí suelen ser considerados fáciles de entrenar, pero cuidado porque hay mucho mito con esto. No son perros fáciles de entrenar, son perros que sí te dan unas cosas que no te dan otras razas, como por ejemplo la capacidad de trabajo por un lado, ¿no? Son perros que pueden estar sesiones mucho más largas de trabajo aguantando sin llegar a frustrarse de una manera excesiva o sin llegar a abandonar demasiado pronto, cosa que con otras razas pues no encontraríamos seguramente esa capacidad de aguante, ¿no? Hay una serie de capacidades físicas que también están bien desarrolladas o menos bien predispuestas, mejor dicho, en este tipo de razas. Por otro lado, son animales que a lo que tenemos que atender es sobre todo a su selección. Y la selección que se ha realizado con ellos, con estas razas en concreto, son perros pastores, tiene que ver, bueno, en el caso del Border Collie, por ejemplo, el pastoreo, el trabajo de campo, de granja, ¿no? de pastorear ovejas fundamentalmente, que por otro lado obliga a hacer una selección muy exhaustiva de aquellas capacidades que van a ir ligadas a un mayor éxito en esos ámbitos. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a asegurar un mayor éxito por parte, entre otras cosas, de un perro pastor? Pues que tenga desarrollada una buena capacidad de escuchar lo que el pastor le está diciendo a mucha distancia, ¿no? Al final, un pastor trabaja con un perro a grandes distancias y necesita que ese perro sea sensible a ese estímulo, a lo que es la persona diciéndole cosas, ¿no? Gritándole cosas desde lejos. Esto hace que los perros que se seleccionan en ese sentido sean perros con una sensibilidad muy, 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 muy desarrollada, extremadamente desarrollada a cierta estimulación auditiva. Y uno dice, ah, qué bien, eso entonces te pone las cosas fáciles. Bueno, te da una cierta predisposición a que ciertos tipos de entrenamiento se puedan aplicar de forma efectiva, ¿no? Y te costaría más con otra raza si es que puedes llegar a conseguirlo. Pero cuidado, porque estamos hablando de perros que son muy sensibles a los ruidos. Y esto, al mismo tiempo que puede facilitar según qué cosas, puede convertirse en un auténtico infierno en según qué otras, ¿sí? Porque al final son perros que con mucha facilidad, dependiendo luego también de las líneas de sangre de las que vengan, pueden desarrollar problemas de miedo, por ejemplo, ¿no? Y generalizarlo a muchos ruidos diferentes. Pueden, los mismos, o sea, la misma predisposición que tiene un Border Collie o un pastor belga a seguir ciertos patrones de movimiento, ¿no? A generar esos patrones de acecho en su comportamiento, son en realidad las mismas capacidades que les pueden hacer perseguir niños por la calle o bicicletas o coches o cualquier objeto en movimiento que esté. Entonces, hay que relativizar mucho esto de la facilidad y es bueno decirlo aquí que nos está viendo mucha gente, porque luego hay muchas razas de perro, en este caso, que desgraciadamente se terminan poniendo de moda, se popularizan con su parte buena, porque hay más gente que accede a cierto conocimiento sobre ellas, pero muy desgraciadamente también con su parte mala, ¿no? Y es que hay mucha gente que termina, bueno, adquiriendo un perro de estas características sin saber realmente lo que tiene entre manos y bueno, muchas veces, por desgracia, estos animales pues acaban sufriendo las consecuencias, ¿no? Acaban siendo animales que no son comprendidos. Mucha gente tiene este tipo de perros pensando que son perros que ponen las cosas muy fáciles simplemente por ser de la raza que son. Y nada más lejos de la realidad. Son perros que si uno sabe muy bien lo que hace con ellos, son una auténtica maravilla. Si uno los desconoce, eso es una lotería y puede ser una bomba de relojería, ¿no? Entonces, bueno, sí. Resumiendo un poquito,
en respuesta a tu pregunta, sí que hay diferencias, no tanto en la capacidad de aprendizaje, sino al tipo de, a la sensibilidad relativa que desarrollan con respecto a distintos contextos, ¿vale? Hay perros que desarrollan, como te he dicho, mucha sensibilidad a los movimientos, hay otros que a según qué tipo de sonidos. Y luego dentro de las diferentes líneas de sangre, pues se puede desarrollar más una cosa, desarrollar más otra. Hay algunas líneas de sangre que dan pie a individuos más predispuestos a la inseguridad. Hay otros individuos que son mucho más seguros de sí mismos. Entonces, estos sí son generalidades que suelen observarse. No obstante, es lo de siempre, ¿no? Que al final las razas, las líneas de sangre predisponen, algunas veces de una forma muy marcada, aunque lo que determina en última instancia siempre va a ser la interacción con el medio, ¿no? Y una línea de sangre muy bien seleccionada en un medio inadecuado, o al menos más que inadecuado, en poca consonancia con ese individuo, probablemente dé lugar a problemas. Siempre y cuando el medio se ajuste muy bien a esa selección que lleva el animal detrás, pues seguramente las cosas sean un poquito más fáciles. Vale. ¿Hay alguna relación que tenga que ver con la edad de estas especies? Es decir, sabemos que hay especies más longevas que de repente si se lleva un entrenamiento de repente en una edad de repente avanzada, ¿hay alguna complicación con eso? ¿Hay una facilidad para con eso? Aquí hay que separar varias cuestiones, ¿vale? La primera, en cuanto a capacidad de aprendizaje, con esto también hay mucho mito. Un animal, humano incluido, aprende desde el día al que llega al mundo hasta el día en que se muere, sin excepción. Estamos aprendiendo todo el tiempo. La cuestión es qué aprendemos, cómo, etcétera. Pero en principio vamos a asumir, salvo casos concretos donde a lo mejor haya, yo que sé, un problema a nivel orgánico, una enfermedad, yo que sé, algún problema a nivel neurológico, evidentemente aquí la capacidad de aprendizaje se altera, pero asumiendo normalidad, es decir, controlando o manteniendo constantes el resto de variables y centrándonos solamente en lo que es la edad, digamos que todos aprenden. Y se puede enseñar a hacer cosas a un perro de 2 meses y se puede enseñar a hacer cosas a un perro de 12 años sin ningún tipo de problema. O sea, yo lo he hecho y se hace y aprenden sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Suceden varias cosas. Por un lado, evidentemente, cuanto más mayor es un animal, más probabilidades tenemos de que tenga algún tipo de problema asociado pues, al propio proceso de envejecimiento, ¿no? Alguna enfermedad, algún problema que aunque no sea grave, pues por ejemplo, yo que sé, a nivel de huesos, imagínate que tenemos un perro que tiene problemas en las articulaciones, que tiene problemas en la cadera, en las patas, pues evidentemente ese perro no es que no vaya a aprender, sino que se va a limitar el tipo de cosas que vamos a poder enseñar. No va a poder tener la misma actividad física que va a tener un perro más joven. Pero ya te digo que en este caso tiene mucho que ver con el tipo de cosas que queramos enseñar. Esto pasa lo mismo con el humano. Aprendemos exactamente igual, pero es mucho más difícil entrenar de una manera, yo que sé, de élite en atletismo a una persona de 80 años que a una persona de 15. No me calles así. No, pues no me importa. Respeta. Con micrófonos. Ahora. Disculpa, se había colado alguien con un micrófono abierto por ahí. Decía que en principio esa es una cuestión. Y la segunda cuestión tiene que ver que por esto yo sospecho que ha habido mucho malentendido. Pongo de nuevo el ejemplo del perro, que es muy representativo. Hay mucha gente que cree que a un perro no se le puede enseñar ni demasiado pronto ni demasiado tarde, ¿no? Hay mucha gente que viene con esta duda. Es que tengo un cachorro, pero es muy joven, todavía no puedo empezar a educarlo. O es que es muy viejo, ya no va a aprender. Con esto hay mucho mito. Aprende, insisto, tanto el cachorro muy joven como el perro muy, muy, muy viejo. Van a aprender en todos los casos. Pero mucho cuidado, porque en digamos que estos mitos a veces nos desvían de cómo hacer las cosas. Es verdad que un cachorro va a aprender desde muy pequeño y es muy importante que si alguien se hace con un cachorro, si llega un cachorro a la vida de cualquier persona, es muy importante que su educación comience desde el día 1, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque básicamente los cachorros tienen o pasan una serie de periodos sensibles, de periodos críticos, donde ciertos tipos de aprendizaje se facilitan muy especialmente. Si durante esos periodos, que son muy cortitos, estamos hablando de un cachorro tiene un marco, una ventana temporal más o menos hasta los 3-4 meses, sí, 4 meses aproximadamente, siempre con cierta flexibilidad, para cumplir lo que se suele llamar el periodo de socialización, ¿no? En ese periodo es donde los cachorros van a aprender cosas que son muy importantes, que van a sentar precedentes muy importantes para ellos durante toda su vida. Eso no significa que lo que no se aprenda en esa etapa no se pueda aprender después, pero sí que es verdad que
hay más probabilidad de que nos encontremos con problemas asociados a ese tipo de cuestiones si no se hace en el momento en el que se hace. Entonces, que nadie se lleve a engaño, es importante que la educación de un cachorro comience lo antes posible. Ahora bien, no diría esto si después no pudiese hacer un matiz. El hecho de que un cachorro aprenda desde el primer momento y el hecho de que yo esté animando a iniciar su educación lo antes posible para prevenir problemas, porque la mejor solución de un problema es prevenirlo, ¿no? Que no llegue a suceder, que no le lleve esto a la gente a pensar que la forma de entrenar con un cachorro es la misma que con un perro adulto. O sea, evidentemente a un cachorro no podemos exigirle nada a nivel físico, ¿no? Porque no tiene todavía la estructura musculoesquelética desarrollada como para poder hacer según qué actividades. No podemos exigirle a nivel de criterios de éxito de aprendizaje lo mismo que le exigiríamos a un perro adulto, porque probablemente no tenga la capacidad de aguante, no tiene la experiencia previa, sería injusto para él, ¿no? El establecer un elevado grado de exigencia en ese punto de su vida. Y en tercer lugar, no podemos exigirle igualmente la misma capacidad, por ejemplo, de concentración, la misma capacidad de aguante a nivel psicológico a la hora de realizar tareas. No podemos estar 20 minutos entrenando con un cachorro. Un cachorro, con que entrenemos un minuto es suficiente, ¿no? Pues los cachorros lo que hacen básicamente es estar despiertos muy poco tiempo. Durante ese tiempo son muy intensos, ¿no? Viven de una forma muy intensa, viven pocas cosas, pero esas pocas cosas que viven las absorben mucho, ¿no? Por eso decimos que son como esponjas. Entonces, ¿con los cachorros hay que entrenar? Sí. Ahora bien, mucho mejor calidad que cantidad. Mucho mejor son 2 repeticiones muy buenas de una cosa que hay que hacer y que está bien hecha, que hacer 27 repeticiones donde ha habido 25 que no han sido consistentes, donde el animal está expuesto a cosas que le están generando incomodidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo digo por matizar, ¿vale? Para que ahora la gente no vaya a llevarse esto al extremo y se ponga a entrenar con los cachorros como si fueran atletas de élite, que evidentemente no es el caso. Pero no, más allá de lo que ya te he señalado, la edad no debería ser un impedimento. La edad por sí misma. Otra cosa es que, como te digo, ¿no? La edad a medida que va siendo mayor, pues suelen aparecer con mayor probabilidad ciertos problemas. Y esos problemas a veces limitan por el tipo de cosas que podemos hacer o por cómo podemos llegar a hacerlas. Vale, gracias. Creo que ya nos quedan como 10 minutos aproximadamente. Voy a tratar de dar lectura a algunas preguntas que han ido surgiendo durante la entrevista. ¿Te parece, Eduardo? Sí, claro, claro. Vale, aquí hay una que es de UDEPSI, dice. Buenas tardes. Este entrenamiento que está tan normalizado de enseñar a los perros a comunicarse a través de dispositivos de voz, ¿es recomendable? ¿Existe riesgo de generar problemas como ansiedad si estos dispositivos no están a su disposición? Bueno, entiendo que se refiere a esos aparatitos que se han puesto ahora tan de moda, que han salido algunos vídeos virales, ¿no? Del perro presionando botones y en función del botón al que da pasa una cosa o pasa otra. Sí. Hay mucho mito con esto, como casi con cualquier cosa que tiene que ver con el entrenamiento animal y muy especialmente con el entrenamiento animal que se viraliza en redes sociales. Hay muchísimo mito. Realmente no son dispositivos de comunicación. Podemos llamarlo como nos dé la gana, pero no hay demasiada diferencia entre el animal, por no decir seguramente ninguna, entre el animal que presiona un botoncito concreto y le damos comida o presiona otro y vamos de paseo, que el animal que se sienta mirándonos hacia arriba y le damos de comer, o el animal que se sienta mirando hacia su correa y su arnés y salimos de paseo. O sea, realmente el problema no es el uso de estos dispositivos o quitarlos, sino más bien está en pensar que los animales únicamente se están comunicando si utilizan ese tipo de dispositivos. Es decir, un perro, en este caso, o bueno, cualquier otro animal, en realidad, un gato, me da lo mismo, tendríamos que definir muy bien a qué llamamos comunicación, pero seguramente, incluso con una definición más o menos laxa y general de este término, podríamos encontrar numerosos ejemplos en el día a día de cómo nuestros animales se comunican de esa forma con nosotros, ¿no? En este caso, comunicarse no es más que responder de tal manera que las consecuencias son consistentes con esa respuesta y diferenciales con respecto a las que se obtienen respondiendo de otra forma. ¿Sí? O sea, al final, la topografía, o en este caso la morfología específicamente de una respuesta, no es la que determina que haya o no haya comunicación. Lo que determina que haya o no haya comunicación es la consistencia que nosotros damos después en respuesta a las cosas que hacen los animales, ¿no? En la medida en que nosotros establezcamos pautas muy claras a la hora de educar a nuestros animales y de convivir con ellos, seguramente se van a establecer patrones de comunicación
de una manera muy natural, sin necesidad de recurrir a este tipo de dispositivos. Entonces, con esto no estoy ni recomendando ni no recomendando su uso. Es lo de siempre. El uso que se haga de las cosas tiene que ser un uso, pues evidentemente responsable, y en la medida en que podamos tenemos que tener claro por qué hacemos las cosas que hacemos con nuestros animales, igual que te diría para la educación de un niño, ¿no? Exactamente lo mismo. O sea, el problema no es que tú le des con los botoncitos a una pantallita. El problema puede ser, si es que hay alguno, que el uso que se haga de esa pantalla no sea consistente en función de la educación que nosotros pretendemos facilitar, ¿no? en ese individuo. Entonces, si eso se plantea como un juego, como una herramienta más con la que interactuar con nuestro animal y hacer cosas juntos, y eso conlleva que los dos lo pasemos bien, pasemos un buen rato y ninguna de las dos partes salga dañada, yo no veo ningún problema en su uso. Ahora bien, si limitamos nuestra interacción con el animal a eso, pues lo que nos va a pasar muy fácilmente es que el animal pronto, o bien, digamos que deje de mostrar demasiado interés en eso y lo muestren otras cosas, o bien, en según qué individuos y dependiendo de cómo se hagan las cosas, que se obsesione mucho con esto. Pero lo mismo que podría pasar con cualquier otra cosa, ¿no? Yo qué sé, he visto millones de perros que se obsesionan con una pelota, que se obsesionan con que le tires palos, que se obsesionan. El problema no es ni la pelota ni el palo, el problema es la forma en que hemos enseñado a ese animal a relacionarse con ella. Y normalmente lo que hace el animal es aprender lo que le hemos enseñado, lo que nosotros hemos contribuido a que aprenda. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el resultado del aprendizaje nos molesta. Y entonces, como nos molesta, trasladamos luego la responsabilidad al perro diciendo que es que el perro se ha obsesionado. Cuando realmente lo que está haciendo el perro es responder a lo que ha aprendido y más en concreto a lo que le hemos enseñado casi siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mejor que podemos hacer? Analizar las cosas antes de hacerlas. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Podríamos hacerlo de otra forma? Y sobre todo, una vez que hemos tomado una decisión que consideramos que es, ¿cómo decirlo? Que resulta de apoyo, que es algo ventajoso, digamos, ¿no? Para la educación del animal, ser muy consistente en su aplicación. Porque si algo aprenden muy rápido los animales, humano incluido, perro incluido y perro muy especialmente porque convive con nosotros, es a detectar aquellas alternativas de respuesta que presentan consistencia. Esto se ha visto de manera muy clara. Un animal prefiere muchas veces, no siempre, dependiendo del procedimiento concreto que se esté empleando, pero muchas veces un animal prefiere, si tiene que elegir entre dos alternativas, entre voy aquí o voy allá, muchas veces prefiere ir a un sitio donde va a obtener menos cantidad de estímulos, vamos a decirlo así, agradables, donde es menos probable que coma, pero donde las cosas que van a pasar están señaladas de una manera muy clara y muy consistente. Es decir, yo tengo muy claro que cuando vaya para allá, las cosas que ocurran van a ser muy predecibles para mí. Tengo muy claro que cuando vaya para allá, al otro lado, voy a comer mucho, me van a dar mucho de comer, pero la forma en que voy a conseguir esa comida no va a ser consistente. A veces voy a ser capaz de predecirlo, a veces no, y esto suele, insisto, depende de cómo se haga, pero en muchas ocasiones puede llegar a generar pues ciertos problemas. Entonces, muchas veces, como digo, es mucho más importante la calidad que la cantidad. Y en este caso, la congruencia, la consistencia, las señales claras, ¿no? Las contingencias claras de aprendizaje facilitan mucho el camino en contraposición a las ambigüedades, yo qué sé, problemas de convivencia que surgen muchas veces. No es que el perro no quiero que se suba a la cama, pero a veces sí, pero a veces no. Y no está muy claro cuándo sí, cuándo no. Ahí es cuando surgen problemas. O sea, que un perro suba a la cama no es problemático. Y si es problemático para la persona y la persona decide que no quiere que el perro se suba a la cama, estupendo. Pero entonces el perro no se sube a la cama. ¿Sí? Lo que no puede ser es que sea así, o a veces sí, a veces no, contigo sí, contigo no. A veces esto se hace y no pasan problemas, pero a veces surgen problemas, ¿no? Y los problemas tienen que ver no con lo que hace el animal, sino con la poca consistencia en la aplicación de las reglas que se han establecido en un principio. Perdón, justo también aquí pues Iván Arias nos decía, buenas tardes, es interesante esto del entrenamiento de animales, no humanos, sobre todo para la detección de enfermedades. Bueno, él nos pregunta, ¿podría recomendarnos bibliografía específica sobre esto? Pero yo agrego un poquito esto a esa pregunta. De repente, si podrías contarnos un poquito más sobre cómo se da este proceso, sobre todo para la detección de enfermedades. ¿Cuál es el proceso que se sigue? Si es que nos podrías dar por ahí algún vistazo. Sí, bueno, a ver,
Lo primero, respondiendo a Iván, que preguntaba por bibliografía, hasta donde yo conozco, no digo que no exista, pero hasta donde yo conozco, no hay demasiado, al menos orientado desde la parte de análisis de la conducta, ¿vale? Es algo que, aunque lleva muchos años haciéndose, como tantas veces pasa, muy a menudo se hace de una manera un poquito desligada de lo académico. Entonces, a nivel de publicaciones, manuales, por ejemplo, yo no conozco, no digo que no haya, si hay alguien que conoce alguno, pues encantado si quiere aportar. Lo que sí hay son dos cosas. Por un lado, hay bibliografía, que son básicamente artículos, experimentos publicados en revistas científicas, donde se emplean tareas de discriminación olfativa. Se ha hecho con perros, se ha hecho con ratas. Esto incluso en el JEAB, el Journal of the Experimental Analysis of Behavior, que es una de las revistas de análisis de la conducta por antonomasia, podéis encontrar un montón de trabajos. Hay algunos recientes, en los últimos años se han publicado bastante sobre esto. Y después tenéis algunos proyectos que existen, que se están llevando a cabo, proyectos de carácter aplicado me refiero, que podéis consultar por internet porque publican cosas, suben vídeos de vez en cuando. Por ejemplo, existe dentro de la comunidad de análisis de la conducta, es bastante conocido el proyecto Apopo, donde entrenan a un montón, parece que se llama Apopo, sí, Apopo, donde entrenan a un montón de animales, sobre todo están especializados en ratas, trabajan con ratas de diferentes tipos para detectar diferentes cosas que son de ayuda en diferentes contextos. Por ejemplo, en algunos casos, enfermedades. En otros casos, por ejemplo, les entrenan para detectar minas antipersona. Y luego estos animales van a lugares de guerra donde hay sospecha de presencia de este tipo de artefactos y contribuyen a localizarlos y poder desactivarlos de una manera segura, ¿no? Y calculan en muchos cientos de miles, no sé, probablemente millones, porque llevan muchos años, las vidas que han podido llegar a salvar, ¿no? Sí quisiera yo dejar claro que yo no soy especialista, porque los entrenadores de animales, luego, aunque esto no se sepa mucho desde fuera, pero los entrenadores de animales después, no todos, pero la mayoría tienden a especializarse en algo, ¿no? Dentro de su ámbito. Hay entrenadores, por ejemplo, caninos, que se especializan específicamente en la detección de sustancias. Y hay otros que son igualmente entrenadores de perros, pero que no han tocado nunca ese ámbito. Entonces yo en la detección he hecho poco, lo que es hacerlo yo. Entonces, que esto quede claro, ¿no? Que yo no soy un especialista en esta materia y que seguramente un especialista os podría indicar con más facilidad el tipo de cosas que hacen. No obstante, sí conozco el tipo de procedimientos que suelen emplearse. Y por resumir y sintetizar y darte una respuesta, pues te digo una forma así un poco estándar de cómo suelen hacerse las cosas, ¿vale? En este caso, suele comenzarse, bueno, suele haber un entrenamiento previo donde lo que se empieza haciendo es moldear una primera respuesta, que es la respuesta que suelen llamar de marca. Una respuesta de marca, que básicamente es la respuesta que queremos que el animal emita cuando esté, entre comillas, marcando la sustancia. Es decir, cuando en el futuro encuentre esa sustancia, nosotros queremos que el animal haga algo en concreto, para que el entrenador sepa que en ese momento el animal está marcando, ¿no? Y diga, pues aquí hay algo porque mi animal está marcando. Estas respuestas son muy variadas. En el caso, por ejemplo, de los perros, dependiendo de lo que se quiera después buscar y de en qué contextos vaya a tener lugar la búsqueda, se puede marcar de diferentes formas. Hay algunas formas que llaman de marcaje, creo que lo llaman marcaje activo, que básicamente consiste en que el animal interactúe con la cosa con la que está, o sea, con la cosa que está intentando detectar. Por ejemplo, puede rascar con las patas, esa es una forma de marcar, perdón. O puede ser un marcaje que llaman pasivo, puede dedicarse a marcar la sustancia, en este caso simplemente quedándose así, a una cierta distancia, ¿no? Mirando al sitio donde está la sustancia, o sentarse y quedarse mirando, o tumbarse y quedarse mirando. Hay diferentes alternativas. Entonces, lo primero es moldear esta respuesta. Una vez que se tiene la respuesta, se busca estabilizarla, es decir, que esa respuesta sea muy estable, que en el momento en el que tú estés detectando la sustancia, te quedes, y eso básicamente se consigue aumentando los tiempos. Es decir, una vez que hemos moldeado la respuesta, tú ya eres capaz de quedarte mirando a esa zona, entonces ahora vas a tener que quedarte mirando más tiempo y más tiempo. Y te voy a meter distracciones y a lo mejor te toco por detrás y mientras yo te toque tú tienes que seguir focalizando. Esto es lo que se llama la focalización, la parte de focalización o el foco. Entonces, una vez que tenemos al animal ya bien entrenado, con una respuesta de marca y focalización bien robusta, entonces ya nos empezamos a plantear el que esa respuesta vaya orientada a un olor. Y para eso solemos ayudarnos en un principio de una sustancia que se pueda ver, ¿vale? Por ejemplo, entre entrenadores de perros, una forma de hacerlo muy, muy generalizada consiste en el empleo de una cosa que llaman Kong. No sé si lo conocéis, un Kong es como un juguete, como si fuese de goma muy dura, que tiene así como si fuera una pera, es una forma de pera, ¿vale? Los hay de diferentes tamaños.
Y son juguetes interactivos que están diseñados para rellenarlos de comida húmeda o semihúmeda, y que el animal luego tenga que cogerlo por dentro, ¿no? Entonces, lo bueno que tienen estos productos es que está homogeneizado el olor que desprenden, ¿no? En todas las partes del mundo se venden y son la misma cosa, del mismo material, con el mismo olor. Entonces, lo que se hace muchas veces es utilizar este Kong, cortar un trocito de ese Kong, y ese Kong es lo que le vamos a enseñar al animal a detectar, ¿no? Que detecte cómo huele ese juguete en concreto. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que el animal, esa respuesta de marca, digamos, quede controlada bajo un estímulo olfativo en particular. Entonces, este estímulo lo podemos controlar muy fácilmente, porque lo cogemos, lo guardamos, lo podemos cortar tan pequeño como nos interese, podemos empezar utilizando trozos muy grandes y luego ir recortándolo, porque al principio el animal lo que va a ser focalizarse en un estímulo visual. Entonces, al principio el animal lo va a ver, y lo que va a hacer va a ser, cada vez que veo esto, me quedo mirándolo y me quedo marcando, me quedo marcando, me quedo marcando. Pero nosotros poco a poco vamos a ir haciendo ese material más pequeño, vamos a ir cortando en trocitos más pequeños ese Kong, hasta que llegue un punto en el que el Kong sea tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que no se vea. Y una vez que no se ve, el animal no tiene más remedio que encontrarlo a través del olfato, que es un olfato que ha estado presente en todas las sesiones anteriores, aunque nosotros no le hemos dado importancia como entrenadores, ¿no? Entonces llega un punto en el que el animal ya está detectando realmente, porque ya está respondiendo diferencialmente a un olor de una cosa que no está viendo, ¿sí? Una vez que tenemos hecho eso, lo que hacemos es trasladar ese entrenamiento a la sustancia que nos interese. Entonces empezamos a presentarla. A esto hay muchas formas de hacerlo, de emparejar las sustancias. Una posibilidad es que esa sustancia la ponemos junto con la que queremos que realmente detecte el animal. Por ejemplo, una droga o una muestra de cualquier parte del cuerpo humano que está contaminada, que tiene una enfermedad concreta que nosotros queremos que detecte el animal. El olor que sea, ¿no? Al final, si cada vez que una sustancia aparece lo hace junto a otra, al final llega un punto en el que somos capaces de quitar la primera, dejar la segunda, y el animal sigue respondiendo de manera consistente. Y eso es básicamente, ponemos bajo control de una señal distinta a un comportamiento que ya teníamos bien construido. Otras veces se entrena directamente con el olor diana, es decir, con el olor objetivo, o sea, no hace falta pasar por esta primera fase. Pero bueno, os la he comentado por curiosidad para que sepáis que es bastante empleada en muchos ámbitos. Y nada, cuando ya tenemos hecho eso, pues ya es un entrenamiento en discriminación, puro y duro. Ya lo que nos interesa es que el animal sea capaz, por un lado, de identificar cuándo está el olor y cuándo no hay ningún olor en particular, y que sea capaz de identificar cuándo está el olor diana y cuándo hay otros olores que se le pueden parecer, pero que no es el diana. A nosotros lo que nos interesa es que haya mucha fiabilidad y mucha sensibilidad por parte de las respuestas del animal. Es decir, que siempre que esté la sustancia responda, y que solo responda si está la sustancia. ¿Sí? Que no responda, o sea, que no nos dé ni falsos positivos ni falsos negativos. Eso es lo que nos interesa. Como curiosidad, si os puedo decir, esto ahora mismo no sé deciros, si lo mirase os lo puedo mandar, porque ahora de cabeza no me acuerdo dónde estaba publicado, pero sí hay algunos trabajos que se han hecho en detección de enfermedades, por ejemplo, que comparan diagnósticos realizados por médicos de ciertas enfermedades a través de las técnicas normales, ¿no? De medicina, pues yo qué sé, me lo invento, resonancia magnética o analíticas o radiografías, yo qué sé, con los resultados obtenidos por los perros que han estado marcando esas muestras. Y en ocasiones no solamente las igualan, sino que muchas veces incluso llegan a superarse, ¿no? Porque los animales, si están bien entrenados, pueden darnos resultados muy, 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 muy buenos, ¿vale? Muy, 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 muy buenos. Que esto no quiere decir que sean mejores que los otros, porque ya os digo que en ambos casos contamos, por suerte, muchas veces con tecnología que es muy eficaz en ese sentido. Pero bueno, otras veces no es así, y el tener una ayuda más pues puede estar ahí. Luego hay dificultades a la hora de implementar, porque bueno, el meter un perro en un contexto hospitalario no siempre es fácil, porque hay regulaciones, porque hay normativas, en fin, hay cuestiones sanitarias que a veces son un impedimento a nivel burocrático y no siempre es fácil. Pero bueno, esto sabemos que se puede hacer y pues ahí están los proyectos, ¿no? Que lo demuestran. Vale, Eduardo, pues, muchas gracias por tu tiempo. Ya no estamos sobre el tiempo, ya de aquí viene otro de entrevista. Pero sí para cerrar y para responder algunas de muchas preguntas que han realizado sobre qué recomendarías para leer libros, artículos, o bueno, cuáles son algunos de estos. Y sobre todo hay una pregunta que mencionó, que si podrías repetir por favor el nombre de la revista que mencionaste. Ah, la revista. Sí, lo voy a escribir también por el chat para que os quede ahí. Es Ajá. normalmente conocida como JEAB, J-E-A-B, y
son las siglas de Journal of the Experimental Analysis of Behavior, la revista de análisis experimental del comportamiento que fue fundada por Skinner en el año 1958 y que sigue actualmente en activo como año tras año manteniéndose como una de las revistas conductistas de referencia. O sea, esta es la revista dura, ¿no? Que si yo tuviese que comentar una, porque todo lo que se publica ahí yo diría que es de calidad, hay un proceso muy riguroso para publicar en esa revista y eso sí, ahí tenemos trabajos, como su propio nombre indica, de corte experimental. Si buscamos algo más aplicado, tiene una hermana, que es el equivalente al JEAB, que es el Java o Java, que en este caso es el Journal of Applied, lo estoy escribiendo también, Behavior Analysis. Que en este caso es exactamente igual de rigurosa, solo que publica cuestiones de aplicación del análisis de la conducta. En lugar de trabajos de experimentación básica, son trabajos aplicados. En el Java también tenéis varios trabajos de detección de sustancias, alguno publicado. No me acuerdo ahora años, autores, ya os digo, lo puedo buscar, o sea, cualquiera que haga una búsqueda en estas revistas puede encontrar fácilmente. Vale, vale, Eduardo, pues muchas gracias por ahí también. He leído por Facebook al doctor Miguel Valenzuela, a la doctora Karime Rodríguez, pues felicitándose, felicitando también este espacio. Y nada, también mandamos un saludo para ellos, esperamos igual tendremos en alguna oportunidad por aquí, son grandes también y muy conocidos. Y nada, Eduardo, muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad que nos has dado y gracias a todos también. Y aquí pues no se vayan, que ya viene una entrevista, bueno, la siguiente entrevista. Y nada, Eduardo, ¿algo que quieras decir? Nada, agradecerte tanto a ti como por extensión a todo el equipo de la organización por haberme invitado y pues que espero que este ratito que hemos compartido os haya resultado interesante y muchas gracias a todas las personas que estáis ahí también escuchándonos y los que habéis preguntado, los que no, insisto, ojalá y esto os haya resultado interesante y para cualquier cosa pues sigo a vuestra disposición. Un placer y nos vemos pronto.